Hoy nos vamos a concentrar en el método de estimación. ¿De acuerdo? Nos vamos a concentrar en el método de estimación. Y cuando nosotros hablamos de los métodos de estimación, debemos advertir que una de las características fundamentales de los métodos de estimación es lograr que los parámetros que están dentro de un modelo sean parámetros cuya estimación sea la mejor estimación lineal y sesgada. ¿De acuerdo? El propósito de los modelos econométricos es tratar de explicar un fenómeno, y para hacer una buena explicación del fenómeno, una de las pretensiones que tenemos que tener en cuenta es que los parámetros del modelo cumplan con una serie de condiciones, con una serie de características que son propias de las estimaciones puntuales. Ya he comentado que corresponde a los estudiantes revisar esas características, que muy probablemente las trabajaron en el desarrollo de los cursos de estadística, particularmente en los cursos de estadística 2, de la estadística inferencial. El punto de partida de los métodos de estimación reside precisamente en que los coeficientes estadísticos cumplan lo mejor posible con esas condiciones. Y esas condiciones se pueden resumir en el hecho de que los parámetros, de que los coeficientes están incorporados dentro de un modelo se caractericen por ser estimaciones de tipo MELI o de tipo BLUE, ¿de acuerdo? Lo que pretendemos es que las estimaciones sean estimaciones de tipo BLUE, ¿cierto? Eso traduciría algo así como Rather Linear Translating Estimates, o al español, traducido al español, estimaciones MELI. Mejores estimaciones lineales y sesgadas. Mejores estimaciones lineales y sesgadas. Entonces existen una gran cantidad de métodos que nos permiten obtener esas estimaciones. El método más simple que nosotros utilizamos es el de los mínimos cuadrados ordinarios matriciales. El método de estimación más sencillo que podemos utilizar es el de los mínimos cuadrados ordinarios matriciales, pero existe una amplia cantidad de métodos. Por ejemplo, existe el método de los mínimos cuadrados generalizados, ¿de acuerdo? Existen métodos como los mínimos cuadrados generalizados. Existen otros métodos, por ejemplo, como los mínimos cuadrados bietápicos, ¿de acuerdo? Mínimos cuadrados bietápicos. Si quisiéramos ser más ambiciosos, también existen los mínimos cuadrados multietápicos, ¿de acuerdo? Los multietápicos. Existen métodos de estimación un poco más complejos, como los métodos de máxima verosimilitud. ¿De acuerdo? Existen los métodos de máxima verosimilitud. También podemos encontrar métodos como los esquemas autorregresivos. Los métodos autorregresivos de diferente orden. ¿De acuerdo? De diferente orden. También existen métodos de media móvil, de diferente orden también, ¿de acuerdo? Existen métodos de media móvil de diferente orden. También existen, a este respecto, existen unas combinaciones que se conocen como los modelos ARMA, ¿de acuerdo? Los modelos ARMA. Es una combinación de estos dos. Entonces
Entonces existen modelos de tipo ARMA, de diferente orden también, de diferente orden. También existen modelos ARIMA, que son modelos autorregresivos integrados a medias móviles. Y después de eso se desprende toda una serie de modelos que son combinaciones estadísticas bastante utilizadas en los mercados bursátiles y que llega a su máximo desarrollo con la adjudicación del Nobel a Robert Engel en el año 2003 y los denominados modelos ARCH. ¿Recuerdo? Los modelos ARCH. Estos modelos son modelos que se conocen como modelos autorregresivos condicionados por heterocedasticidad. Y en su forma más general, los modelos GARCH, que son los modelos generalizados autorregresivos condicionados por heterocedasticidad. Y eso por citar algunos ejemplos. Por citar algunos ejemplos de la gran diversidad de métodos de estimación que existe. En este curso, nosotros... bueno, otra cosa que estoy dejando de lado son los denominados modelos logísticos. Entonces, por ejemplo, los modelos Logic, o los modelos Probit, o los modelos Tobit. Estos son muy importantes porque en estos no se explican necesariamente factores de naturaleza cuantitativa, sino factores de naturaleza cualitativa. ¿De acuerdo? Entonces, esto no explica necesariamente una cantidad, sino que son modelos que explican cualidades. Son muy importantes esos modelos. Esos modelos son muy, pero créanme que son muy fuertes. Bueno, por citar algunos casos de diferentes métodos. Nosotros trabajaremos en este curso fundamentalmente con estos. Y cuando yo los señalo y los destaco así, me refiero a que voy a utilizar el método más elemental de todos los métodos de estimación, el más básico, el más simple, el más didáctico. Pero el problema es que en la vida práctica probablemente usted necesite estos o estos, son los más avanzados. ¿De acuerdo? Entonces, no podríamos pretender conocer estos modelos sin antes conocer las bases. Y las bases están en entender la complejidad que puede tener el método de estimación más sencillo de todos, que es el método de los mínimos cuadrados ordinarios matriciales. Y es el que vamos a estudiar en este curso. Ponga, por ejemplo, avancemos el valor de Y, o trabajemos algo de mínimos cuadrados multietápicos, o podamos trabajar, por ejemplo, algo de modelos GARCH, por ejemplo. Pero la experiencia me dice que no se puede empezar sino desde lo más básico. Entonces vamos a comenzar con el método más sencillo, que es el de los mínimos cuadrados ordinarios matriciales. ¿De acuerdo? Ese es el método con el que vamos a comenzar. Entonces, por favor, si lo que vamos a ver que son este método de los mínimos cuadrados ordinarios matriciales, usted no se concentra en dominarlo, créame que lo demás va a ser muy difícil comprenderlo si no se comprenden bien sus bases. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, digamos que la idea genérica que se encuentra dentro de los modelos econométricos, la idea genérica que se encuentra dentro de los modelos econométricos, es que nosotros tratamos de explicar un fenómeno Y, entendiendo que Y es una matriz, y particularmente sería un vector columna, en donde cada elemento es una observación, cada elemento constitutivo de esa matriz es una observación de la variable endógena.
acuerdo? Y estará explicada en función de beta, en concreto de una matriz de betas, que también constituye un vector columna en donde encontraremos cada uno de los parámetros del modelo. Estamos hablando ya de matrices, que estará multiplicado por una matriz de variables exógenas, en donde siempre tendremos una variable que estará constante y que será la variable x sub 0 o x sub 1, dependiendo de la formulación del modelo. Esta matriz es como la matriz más gruesa de todas, ¿de acuerdo? Esa es la matriz más gruesa de todas. Y a esta multiplicación de matrices le incorporaremos una matriz de errores, en donde cada uno de los elementos constitutivos es un error que correspondería a cada una de las observaciones, ¿de acuerdo? A cada una de las observaciones. Ya establecimos en la sesión pasada que los errores estimados no son otra cosa sino la diferencia entre el valor real de la variable endógena menos su valor estimado, ¿de acuerdo? Eso es muy importante comprender. Por ejemplo, en nuestra clase pasada estábamos hablando de un modelo del consumo que nos daba más o menos los siguientes resultados. Entonces, por favor, recuérdenme solamente la primera línea de datos para el consumo y el ingreso. La primera línea de datos, es decir, teníamos estos años y aquí teníamos año 1. El consumo era 18 y el ingreso era 10. Okay. Y esto iba hasta el año 10. La última línea era 90 y 100. Hagamos un ejemplo. Es decir, el valor del ingreso, en este caso, es igual a 120. Y eso sucedería en el año 11. Por lo tanto, yo tengo una incógnita aquí, que sería ¿cuál es el valor del consumo estimado para el año 11? Entonces, usted utiliza esta función de regresión muestral, para lograr una estimación del consumo, suponiendo que el ingreso pueda incrementarse a 120. Utiliza una operación que es sumamente compleja. El consumo es igual a 10 más 0.8 por el ingreso estimado, que sería de 120. Usted termina diciendo que el consumo estimado es igual a ¿cuál? ¿Cuánto, perdón? 106. A 106. El consumo estimado, el consumo que esperamos que se suscite en el próximo año, el año 11, esperamos que sea de 106. Pero resulta que los datos reales, se generan los datos reales, esos son los datos estimados, ¿de acuerdo? Esos son los datos de aquí. Y suponga que sí fue correcta la estimación
del ingreso. Sí fue de 120. Sí fue correcta esa estimación. Pero resulta que el dato del consumo no fue de 106, sino que fue de 110. Entonces usted tiene, para esta observación, tiene el cálculo de un error. Y ese error, que sería un error estimado, el error estimado no sería otra cosa sino el valor real de la variable endógena, el valor real de la variable endógena menos el valor de su estimación. Y eso me permite cuantificar de manera muestral el error. Porque resulta que este error que tengo acá con mayúscula es el error poblacional. Y este error es difícil de conocer porque en este error se comprenden todas aquellas variables que son diferentes a las que hemos incorporado en nuestro modelo y que tratan de explicar a la variable objeto de estudio. Sin embargo, una aproximación a esta variable, que es la más compleja de todas, esta es la variable más compleja de todas, ¿de acuerdo? Fulbright dice en su texto de introducción a la econometría, la variable más importante en un modelo econométrico es esta. Esta es la variable más importante en un modelo econométrico. Lo dice Fulbright, ¿de acuerdo? Entonces, el término de error es la variable más importante dentro del modelo econométrico. Pero idealmente lo que nosotros esperamos que suceda a partir de la estimación de ese error, que no es otra cosa sino E estimado, es que si tenemos un buen modelo econométrico, si tendríamos un muy buen modelo econométrico, esperaríamos que E estimado sea igual a 0. Eso es lo que esperaríamos. Si nosotros tuviésemos la pretensión de tener un muy buen modelo econométrico. Y tener un muy buen modelo econométrico significa que si yo hice una estimación de 106, el valor real debe ser lo más cercano a 106. Eso permite que el error se vuelva o muy pequeño o se vuelva igual a 0. Pues pretendemos de alguna manera que nuestro error sea lo más pequeño posible. Y en la práctica concreta, los economistas consideran que, los econometristas más que todo, consideran que si nosotros tenemos una serie de errores y cada uno de esos errores, atención, cada uno de esos errores lo elevamos al cuadrado, se va a volver todavía más pequeño. Si un error pequeño se eleva al cuadrado, se vuelve todavía más pequeño. Y si yo sumo esa serie de errores, voy a tener una sumatoria de errores al cuadrado. Y la idea del método de los mínimos cuadrados ordinarios es que la sumatoria de los errores residuales al cuadrado sea igual o muy cercana a 0. Y si yo logro eso, si yo logro que la sumatoria de los errores residuales, que son estimaciones de E mayúscula, si estas estimaciones del error, porque esta es una estimación muestral de este error que es el poblacional, si esas estimaciones, cada una de ellas se elevan al cuadrado y luego se suman y son iguales o tienden a 0, entonces tenemos que los parámetros que estamos calculando son parámetros medios. Es decir, son parámetros que se pueden definir como las mejores estimaciones lineales insesgadas. ¿Qué significa eso? Que cumplen con los supuestos
que se persiguen en el análisis estadístico a propósito de las estimaciones puntuales. Es decir, tienen mínima varianza, son eficientes, son consistentes, son insesgadas, entre otras muchas características que los estudiantes deben consultar. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Es claro lo que estoy explicando? No. Entonces, en su forma matricial, lo que vamos a tener a propósito de esta formulación es lo siguiente. En su forma matricial vamos a tener más o menos esto. Vamos a tener un Y sub 1, un Y sub 2, un Y sub 3. En general vamos a tener Y sub n, ¿de acuerdo? En general vamos a tener Y sub n. Entonces, esto es un vector columna igual, ¿cierto? Igual a un vector de betas. Entonces, suponiendo que iniciamos con beta 1, entonces tendremos beta 1, beta 2, en general beta n, en general. Multiplicado este vector multiplicado por esta matriz, en donde siempre tendremos que el primer elemento será una constante. El primer elemento siempre será una constante. Esa constante será igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque queremos que ese 1, que suponemos en realidad es x sub 0 o x sub 1, multiplique al parámetro autónomo y lo mantenga inalterado. ¿De acuerdo? Se mantenga inalterado. Acto seguido podemos encontrar los datos correspondientes a, por ejemplo, si esto es x1, más bien coloquemos el x0, por ejemplo. Bueno, coloquemos el x, esto es x1. Esto sería x2, esto sería x2, x2, x2 y x2, ¿cierto? Pero para que se entienda que esa es la variable x2 y que es una variable que tiene un comportamiento diferente en las distintas observaciones en que se reproduce, entonces debe ser una variable x2, 1, x2, 2, x2, 3, x2, 4 y en general x2, n. Esa sería la variable x2, que en nuestro análisis aparecería como la primera variable exógena. Es la evolución de la primera variable exógena. Después aparecería lógicamente, después de x2 sigue x3, ¿cierto? Porque después del 2 va el 3. Entonces va x3 para cada una de las observaciones. Entonces, x3, x3, x3. Y obviamente, como esto corresponde a cada una de las observaciones, tiene otro subíndice. Entonces me quedaría x3.1, x3.2, x3.3, x3.4 y en general x3n. Esto va así. Entonces tenemos al final una variable x n1, xn2, xn3, xn4
general xn n, y se cierra esa matriz. Esta matriz se vuelve más compleja en la medida que le incorporemos más variables exógenas. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz es igual a la multiplicación de estas dos matrices más, ¿cierto? Más. Un vector de errores, ¿de acuerdo? Un vector de errores. Va un vector de errores aquí, ¿cierto? Entonces, un error 1, que sería el error de la primera estimación, de la primera observación, perdón, pues va el error 2, y esto va hasta un error enésimo. Y esa es la expresión matricial, ¿de acuerdo? Esa es la expresión matricial. Entonces, por facilidad, yo no trabajaré pues siempre haciendo estas matrices porque me costaría mucho trabajo. Por simplicidad yo trabajaré son con estos. Entonces ya para nosotros Y será una matriz, para nosotros beta será una matriz, X será esta matriz y los errores serán esta matriz. ¿De acuerdo? ¿Por qué incorporamos el álgebra matricial? Porque es que cuando tenemos análisis multivariado, ¿cómo así análisis multivariado? Sí, cuando no tenemos solamente una X, sino que tenemos varias X, la única forma de hacer ese cálculo, no la única, sino la forma más sencilla de hacer ese cálculo es el álgebra matricial. Es la forma más sencilla de hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se justifica que se vea programación lineal y álgebra de matrices. ¿De acuerdo? Y es la forma más sencilla de hacer el cálculo. Lo que vamos a ver es la fórmula más sencilla. Como quien dice, el profe no quiere complicarse. Entonces, si no quiere complicarse, entonces váyase por el camino más fácil, que es el álgebra matricial. Pueden haber otros caminos que no son tan amables. ¿De acuerdo? No son tan amables. Bueno. Ok, entonces, por favor. Una cosa que necesito de ustedes es que mientras yo voy trabajando la parte práctica, porque en este curso me voy a concentrar más en la parte práctica, ustedes me vayan trabajando la parte teórica. ¿Qué significa la parte teórica en econometría? Este es un primer ejemplo de la parte teórica. Yo necesito que de esta fórmula, ustedes lleguen a esta fórmula. Beta estimado es igual a X traspuesta X a la menos 1 por X traspuesta Y. Ese paso necesito que lo estudien, ¿de acuerdo? Está explicado en los libros, está explicado en internet, hay múltiples fuentes, pero lo que me interesa es que usted sea capaz de comprender la demostración. ¿De acuerdo? Lo que me interesa es que sea capaz de poder llegar de la formulación que tengo aquí, de la formulación genérica, a esta formulación específica del beta. ¿De acuerdo? Sí, esta es una matriz muy chévere, se llama matriz inversa. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces, nuestra primera preocupación será obtener buenas estimaciones. Y para obtener buenas estimaciones, aplicando un método sencillo, utilizaremos entonces el método de los mínimos cuadrados ordinarios, que es uno de los métodos que garantiza que la sumatoria de los errores residuales al cuadrado sea lo más pequeña posible. Es decir, este método que estamos utilizando minimiza los errores, garantizando que los coeficientes sean los mejores coeficientes que podamos tener a nivel muy básico, muy elemental. Es decir, minimizamos los errores mínimo cuadráticos
para garantizar que podamos encontrar estimaciones de tipo médico, ¿de acuerdo? Mejores estimaciones lineales sin sesgados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, algunas cosas antes de comenzar a hacer cálculos. La matriz inversa x traspuesta x a la menos 1 también se conoce como una matriz A a la menos 1. Y el cálculo es igual a 1 sobre el determinante de esa matriz multiplicado por la matriz adjunta, también conocida como matriz de cofactores. ¿De acuerdo? Bueno. Para el cálculo del determinante existen varios métodos, como la regla de Cramer, por ejemplo. Habrá que estudiar regla de Cramer. Y la matriz de cofactores es una matriz compuesta por un conjunto de submatrices, cuya característica fundamental es que los cofactores siempre se intercalarán de signo. El primer cofactor será positivo, el segundo factor será negativo. Entonces, cuando hablamos de una matriz adjunta, estoy hablando de una matriz de cofactores más o menos de este tipo: cofactor 1, 1 positivo, cofactor 1, 2 negativo, cofactor 1, 3 positivo. Por ejemplo, una matriz pequeña que vaya simplemente hasta la columna 3. Este cofactor que iría aquí sería el cofactor 2, 1, que sería un cofactor negativo. Pues tendríamos un cofactor 2, 2, que sería un cofactor positivo, y esto terminaría con un cofactor 2, 3, que sería un cofactor negativo. Lógicamente, lo que sigue es un cofactor positivo 3, 1, un cofactor negativo 3, 2 y un cofactor positivo que sería 3, 3. Cada uno de los cofactores es una submatriz de la matriz X traspuesta X. O sea, profe, ¿de dónde salen los cofactores? Salen de una matriz original, que es la matriz X traspuesta X. Esa es la matriz. ¿Qué es X traspuesta X? Es tomar la matriz de las X que teníamos hace un momento y multiplicarla por esa misma matriz, pero invertida, ¿cierto? Entonces la volvemos, lo que era columna, lo volvemos fila y la multiplicamos por su versión original. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso con el que vamos a iniciar desde el punto de vista de la formulación matemática, el primer paso. Una cosa, cuando ustedes traten de hacer la demostración de esto a esto, hay que aplicar una primera derivada. ¿De acuerdo? Hay que aplicar una primera derivada e igualar a 0 para poder hacer el despeje de beta. ¿De acuerdo? Lo que me interesa es que lo comprendan. ¿De acuerdo? Entonces, apéndice 3A del libro del cuadro. Ok, ahí se encuentra la demostración. Nótese que yo no soy profesor de demostraciones. Las demostraciones se las dejo a los estudiantes. A mí me gusta más la econometría, un poco más sobre la marcha. ¿De acuerdo? Bueno, pero entonces tienen que ayudarme con esa parte. Tienen que estudiar las demostraciones. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos por partes. Primera parte, matriz, la matriz más básica de todas. X traspuesta X. La matriz X traspuesta X. Vamos cómo se estructura esa matriz.
El primer elemento de esa matriz es n, entendiendo que n es el número de observaciones. El segundo elemento de esa matriz es la sumatoria de x2, suponiendo que esta es la primera variable exógena. El tercer elemento será la sumatoria de x3, suponiendo que esta es la segunda variable exógena. Y después tendremos, en general, esa matriz termina con la sumatoria de xn, suponiendo que xn es la última variable exógena. Esto es muy fácil porque es simplemente hacer sumatorias de las variables exógenas. No puede haber complique. Esta matriz tiene una propiedad, y es la propiedad de ser una matriz simétrica. Si es una matriz simétrica, eso significa que el primer elemento de la columna será n también, y el segundo elemento será la sumatoria de x2. Luego el estudiante podría hacer dos cosas para aprovechar el tiempo en un parcial. Podría calcular aquí y volver a calcular acá y confirmar, o hacerlo de una sola vez, pero hacerlo bien, y colocar el dato que va aquí, acá, y va ahorrando tiempo. A veces me suele suceder que los estudiantes me dicen, profe, es que es muy poco tiempo. Yo, ¿por qué se demora tanto? Porque, profe, estoy sacando la sumatoria de x2 acá, y la sumatoria de x3, y la sumatoria de x4, y acá también hay que sacar otra vez la sumatoria de x2 con la calculadora, porque hay que tener una buena calculadora. Bueno, entonces, sumatoria de x3, el profesor de matrices siempre dice puntos, puntos, y esto termina con sumatoria de xn. ¿Listo? ¿Me sigue? Sí, me sigue. Atención a cómo la construyen esta matriz así, fácil. Sumatoria de x2 se cruza con sumatoria de x2, sumatoria de x2 al cuadrado. Así la construyo yo. Lógica, ¿de acuerdo? Se intersecta la sumatoria de x2 con la sumatoria de x2. Si se intersecta, entonces debe ser sumatoria de x2 al cuadrado. Se intersecta sumatoria de x3 con sumatoria de x3, sumatoria de x3 al cuadrado. Se intersecta sumatoria de xn con sumatoria de xn, entonces esto me queda en una diagonal que es sumatoria de xn al cuadrado. No hay excusa, profe, es que aquí tengo mis fórmulas, profe, revísenme si quieren. No, tiene que aplicar lógica, que ni siquiera es memoria, es lógica. ¿Listo? Entonces, si esta es la fila de las x2 y esta es la fila de las x3, entonces aquí hay un punto de corte en donde debo combinar x2 con x3. Entonces me queda sumatoria de x2 multiplicado por x3. No hay problema, profe, no necesito fórmulas. Esto simplemente es algo de sentido común. ¿Sí? Entonces, esto finaliza como sumatoria de x2 multiplicada por xn. Termina la primera parte. Ya simplemente llenar vacíos. Entonces, sumatoria de x3, esta es la de los x3, se me intersecta con x2, luego esta va a ser sumatoria de x3 multiplicada por x2. Curiosamente, el resultado que tengo aquí es un resultado que, si yo coloco una diagonal imaginaria, se replica acá. Luego basta con calcularlo aquí y reemplazarlo acá. Una ley que dice, la ley conmutativa dice, usted puede cambiar los factores y eso no se le altera. ¿De acuerdo? Entonces la aplica usted y empieza a ahorrar tiempo en ese primer parcial tan importante. Finalmente aquí me queda la sumatoria de x3 multiplicado por la sumatoria de xn. Entonces viene el profesor de estadística y dice puntos, puntos. Y al final aquí tengo entonces sumatoria de xn multiplicada por x2, sumatoria de xn multiplicada por x3. Tuviera más orden que la sumatoria de xn al cuadrado. Y cierra la primera matriz. Y esa es la matriz de donde parte todo. De allí parte todo.
Entonces, profe, ¿cómo sale el cofactor 1, 1? ¿Me sigue? ¿Sí me sigue? Entonces, ¿de dónde sale el primer cofactor? Y solamente el primer cofactor. Este. ¿De dónde sale? Entonces, usted me elimina, dice cofactor 1, 1. Usted elimina primera fila, primera columna. Y en un esquema muy simple, este sería el primer cofactor. Usted multiplicaría esto por esto menos esto por esto. Bueno, ok, entonces vamos con un ejemplo práctico. Vamos a formular, vamos a formular un modelo. Atención. Primer punto del parcial. Formule un modelo explicativo de las importaciones. Formule un modelo explicativo de las importaciones. ¿En función de qué, Leticia? En función de la devaluación y los aranceles. La devaluación y los aranceles. Bueno, este modelo que voy a desarrollar con ustedes ahora es un modelo relevante porque ese modelo va a servir para más o menos la mitad del curso. O sea, con este modelo que comenzamos el día de hoy, vamos hasta la mitad del curso para agotar todo lo que es estimación, verificación y predicción. Y hasta ahí se termina la primera parte del curso, solamente utilizando este modelo. ¿De acuerdo? Es bien importante este ejercicio que vamos a hacer hoy. Segundo punto del parcial. Considere la siguiente información estadística. Considere la siguiente información estadística. Muéstrenos por favor los datos. Los datos de trabajo. Listo. Entonces coloquémosle, quíteme estos totales. Por favor, esto. Y démosle zoom. Démosle zoom. Por favor, entonces, estos son los datos de las importaciones. ¿De acuerdo? Son los datos de las importaciones. Una cosa que vamos a suponer de estos datos es que estos datos son dólares. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que son importaciones en dólares. ¿De acuerdo? Esta devaluación también vamos a suponer que es una devaluación pesos por dólar. Vamos a suponer que es una relación pesos por dólar. Y los aranceles vamos a suponer que son dólares. ¿De acuerdo? Dólares. Entonces, por favor, calculemos esta primera matriz. Entonces, yo les voy a ayudar con un dato. ¿De acuerdo? Para que no vayan a decir que soy malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N es igual a 7. ¿Listo? En la sumatoria de X2, necesitamos el dato de la sumatoria de la devaluación. Entonces ustedes meten en la calculadora 8 más 11 más 15 más 11 más 18 más 12 más 9 y eso da 84. Da 84. Eso da 84 allí, y si lo he calculado bien, pues tiene que dar 84 acá. ¿Se comprende? ¿Sí se comprende? Sí. Okay. La sumatoria de X3
es la sumatoria de los aranceles. Entonces, usted mete cada uno de los datos juiciosamente a la calculadora. Me dice, profe, la sumatoria de x3 es igual a 50. Ese 50 va aquí, automáticamente ese 50 va acá. ¿Estamos? Ok. Bien. La sumatoria de x2 al cuadrado no es sino la sumatoria de 8 al cuadrado más 11 al cuadrado más 15 al cuadrado más 11 al cuadrado más 18 al cuadrado más 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Cuánto me da esa sumatoria? 1080, ok, 1080. Este dato sí valdría la pena confirmarlo en los cálculos, ¿cierto? 1080. Ok. Vamos con el cálculo de la sumatoria. Por favor, ¿sí se comprende? Sí. Vamos con el cálculo de la sumatoria de x3 al cuadrado, que no sería otra cosa sino 7 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Eso me da 394. Confirmado. Ok. Y ojo que se está acabando la matriz. Esto de acá son, pues si tuviéramos un x4 se nos ampliaría, ¿cierto? Afortunadamente no nos va a quedar tan grande como inicialmente podríamos haber pensado. Y la puedo cerrar acá, ¿cierto? La puedo cerrar acá. Luego me quedaría este último factor, que no sería sino la sumatoria de multiplicar 8 por 7 más 11 por 9 más 15 por 10 más 11 por 9 más 18 por 7 más 12 por 5 más 9 por 3. Eso me da 617. 617. Y acá, por supuesto, debe dar 617. Ok, esa es la matriz X transpuesta a X. ¿De acuerdo? Es la matriz X transpuesta a X. Ya les ayudé con la matriz X transpuesta a X. Ok. Entonces, ¿qué puede pasar en ese parcial? En ese parcial, el profesor Julio les puede colocar el primer punto y en el segundo punto le puede decir encuentre los valores, ¿cierto? ¿Cómo está redactado el segundo punto, perdón? Considerando la siguiente información estadística. Eso puede ser el profe Julio. Encuentre el valor, ¿cierto? Encuentre el valor de los parámetros del modelo. ¿Listo? Entonces el profesor es buena gente, le puede dar esta información estadística. Además, ¿listo? No le va a dar más. Y ahí termina el parcial. Entonces usted empieza a hacer el parcial. Entonces vamos a hacer el parcial. ¿De acuerdo? Vamos a resolver ese pequeño primer parcial. ¿Qué dice el primer punto? ¿Qué dice el primer punto? Formule un modelo explicativo de las importaciones en función de la devaluación y de los aranceles. Ese es el modelo que debo formular. ¿De acuerdo? Ese es el modelo que debo formular. Por favor,
¿qué tipo de información tengo? ¿Qué tipo de información tengo? Es una serie temporal. Por lo tanto, ¿en qué subíndice estoy pensando? Ok. Entonces, usted me plantea lo siguiente. Y sub t es igual a beta 1 más beta 2 x2t más beta 3 x3t más mu sub t. Ese es el modelo. Esa es una función de regresión poblacional, la que tiene aquí. ¿De acuerdo? Esta es la función de regresión poblacional. ¿Qué hay que hacer acto seguido? Hay que explicar cada uno de los componentes de la ecuación, porque si usted me presenta eso y no me dice nada más, ¿yo qué es? Eso puede ser un modelo explicativo de los homicidios en Colombia, en función de el gasto militar y en función de la corrupción. ¿Cómo sé yo que es un modelo de las importaciones? La única forma es empezar a explicar cada uno de los componentes. Entonces, y sub t es igual a las importaciones. Y las importaciones en este modelo fungen el papel de una variable endógena. O si no le gusta la palabra endógena, pues colóquele allí que es una variable dependiente. ¿De acuerdo? X2T. X2T en este caso es la devaluación. Y la devaluación funge como una variable exógena. Si no le gusta la palabra exógena, entonces colóquele que es una variable independiente. X3T son los aranceles. Y los aranceles en este modelo son una variable exógena. Agotando las variables, mu sub t es una variable aleatoria. Mu sub t es una variable aleatoria. También se le conoce con el nombre de término de error o incluso término de perturbación. Incluso si usted quiere parecer más sofisticado, entonces le llaman término de perturbación estocástica o término de perturbación aleatoria. Dámelo variable aleatoria que esté más sencillo. ¿Sí? Entonces estamos elaborando un modelo de las importaciones en función de unos componentes macroeconómicos y un término de perturbación estocástica. Y es ese modelo que está ahí. Bueno, los betas. Beta 1 es un parámetro autónomo. ¿Qué hace ese parámetro autónomo? Ese parámetro autónomo es un parámetro que cuantifica el impacto, que cuantifica la incidencia, que cuantifica la influencia que sobre las importaciones ejercen todas aquellas variables diferentes a la devaluación y los aranceles y que fundamentalmente son variables que se han omitido del modelo por considerarse como variables no muy explicativas de las importaciones, pero que sin embargo se encuentran comprendidas en el término de error o en la variable aleatoria.
o en el término de perturbación estocástica. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el parámetro autónomo. Eso es lo que hace el parámetro autónomo. Un estudiante puede decir, profe, yo puedo llamar a eso las importaciones autónomas. Pues si quiere llámelo importaciones autónomas, pero defina qué se entiende por importaciones autónomas dentro de ese modelo. Porque si yo hago otro modelo de importaciones, el concepto es diferente. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, es un ejemplo. Basta con que yo cambiara el modelo, cambiara la variable x3 por la variable x4 y que la variable x4 fuera el PIB. ¿De acuerdo? Pues yo tengo este nuevo modelo. Este es un modelo 2. En el modelo 2 yo tengo que las importaciones están siendo explicadas por la devaluación y por el PIB. Y cuando voy a definir el parámetro beta 1, digo, son las importaciones autónomas. Pero si no explico el concepto, ese concepto puede estar en contradicción con el concepto del primer modelo. Porque en el primer modelo se entiende por importaciones autónomas como las importaciones que no dependen ni de la devaluación ni de los aranceles. Pero en el segundo modelo, las importaciones autónomas son las importaciones que no dependen ni de la devaluación ni del PIB. Por eso es que es complicado que usted me defina las importaciones autónomas. Entonces mi consejo, mi sugerencia es más bien llámele parámetro autónomo, y a ese parámetro autónomo determínelo a partir de su función dentro del modelo. ¿De acuerdo? Dentro de su función dentro del modelo. ¿Sí, por favor? ¿Sí? ¿Sí es claro o no es claro? Bueno, entonces, ojo, hay que explicar lo que hace el parámetro autónomo. ¿De acuerdo? Hay que explicarlo. Beta 2. Beta 2 es un parámetro de impacto. Beta 2 es un parámetro de impacto. ¿Qué hace ese parámetro de impacto? Mide el efecto, mide la incidencia que la devaluación ejerce sobre las importaciones. Repito, el parámetro beta 2 es un parámetro de impacto que mide la incidencia, el grado de influencia, si se quiere, el cambio que genera la devaluación sobre las importaciones. ¿Es claro, por favor? En ese orden de ideas, beta 3 hace exactamente lo mismo, es un parámetro de impacto. Pero en este caso, este parámetro de impacto mide el efecto, mide la incidencia, mide la influencia, mide el cambio, mide el impacto que ejercen los aranceles sobre las importaciones. Entonces, como se puede observar, ya tenemos explicado cada uno de los elementos constitutivos del modelo. Y ya es claro para uno saber que hizo una especificación de variables y de parámetros.
Pero hay otro tipo de especificación que hemos pasado por alto. Hay otro tipo de especificación que hemos pasado por alto. Hemos pasado este tipo de especificación por alto. Hemos pasado por alto este tipo de especificación. Porque hemos hecho una tercera especificación casi que de manera inconsciente. Hemos supuesto que el modelo es un modelo lineal. Y resulta que no todos los modelos son lineales. Podemos hablar de modelos que tienen diferentes características. Por ejemplo, puede ser que la variable x2 sea logarítmica. Puede ser que sea una variable que sea inversa, es decir, 1 sobre x2. No x2, sino 1 sobre x2. Puede ser que aquí haya un coseno, una tangente, una cotangente. Y esto puede suceder también aquí. Entonces, una de las condiciones que el método de los mínimos cuadrados ordinarios exige es que si bien las variables pueden ser no lineales, es decir, las variables podrían ser cuadráticas, cúbicas, senoidales, cotangentes, sí deben ser lineales los parámetros. No me puede aparecer un beta 2 al cubo. Eso no puede pasar. ¿De acuerdo? Los parámetros deben estar elevados a la primera potencia. Deben ser lineales. Las variables pueden ser no lineales. ¿Cómo resolvemos el tema de la no linealidad de una variable? Lo resolvemos de una manera muy sencilla. Atención. Supongamos que x3 en realidad x3 debería volverse cotangente. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, en realidad la variable que nosotros necesitamos es la cotangente de x3. Yo la voy a plantear así, voy a decir la cotangente de x3, que la calculo, ahí le doy en la teclita de la calculadora, le digo cotangente de x3 y la saco, ¿cierto? Le digo, es igual a x3 asterisco, y la coloco aquí, x3 asterisco, y me queda como si fuera lineal, cuando en realidad es una cotangente. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, en principio hemos hecho una suposición para que se den cuenta de lo elemental de lo que estamos haciendo. Hemos supuesto que tanto parámetros como variables son lineales, pero puede ser que eso no sea así. ¿De acuerdo? Puede ser que el modelo no tenga una, ojo, forma funcional lineal. ¿De acuerdo? Profe, no le comprendo muy bien lo que me está explicando. Se volvió complejo. Supongamos esta relación entre las variables. Esta es la variable x. Esa es la variable x. Y esta es la variable y. ¿De acuerdo? Y resulta que usted dice, yo creo que el efecto que genera x sobre y es un efecto positivo. Entonces, usted dice, yo creo que el efecto que genera x sobre y es positivo. ¿Qué significa eso? Dos puntos, un punto A y un punto B. En el punto A, usted tiene la coincidencia de x sub A con y sub A. Y en el punto B, usted tiene la coincidencia de xb
con Y sub B. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces usted dice, ah, la relación es la de un modelo que tiene esta estructura. Y es igual a A más BX. Pero usted lo está haciendo sobre la base de 2 puntos y de algo de teoría. ¿De acuerdo? El problema es que usted se está moviendo y el modelo no va a ser un buen modelo. Ah, profe, pero es que la variable sí es correcta. Tengo el marco teórico. Tengo toda la documentación, profe. Sí, claro, la variable es correcta. Pero no sucede así con la forma funcional. Porque si usted hubiese hecho un análisis de los datos a la par de la teoría, hubiera encontrado que la relación más favorable era una cuadrática que tiene esta estructura. Esa era la forma funcional. ¿De acuerdo? Ah, esto dentro de un modelo en el que solamente existe una X y una Y. Porque usted me dice, profe, es que allá existe más de una X y una Y. Entonces, cuando existe más de una X, usted tiene este eje, que es el eje de las Y. Me mueve un poquito la perspectiva del eje de las X y me mueve un poco la perspectiva del hipotético eje Z. Y entonces ya no tiene parejas ordenadas, sino que tiene... Lo que vamos a tener aquí cuando hablamos de que existe el hipotético eje Z, que en este caso deberíamos corregirlo y plantearlo como, si esto es X2, entonces esto sería X3, ¿cierto? Sí nos queda. Entonces lo que usted va a tener es que este punto representa un punto en donde coinciden los 3 datos. ¿De acuerdo? Coinciden los 3 datos. Y la representación gráfica de eso, la representación gráfica de esas coincidencias de datos se da dentro de lo que se conoce como un plano. Ya no es una línea, sino que es un plano. ¿De acuerdo? Es un plano. Y ese plano, dependiendo de la forma funcional, puede tener, digamos que, un comportamiento no uniforme. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un plano que tiene un comportamiento uniforme. Ahora, si usted me dice, profe, voy a introducir X4, ya eso no se puede graficar. Ya no estamos en la tercera dimensión, ya estamos en la cuarta dimensión. Eso ya no... Eso no lo vamos a trabajar en este curso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me sigue? Entonces, ojo, empezaremos con una forma funcional de tipo lineal. Pero de entrada, ya debe existir una pregunta. De entrada, debería haber una pregunta. ¿Cómo saber qué? Si es modelo lineal o cuadrático. Esas son las preguntas que yo necesito que me hagan. ¿Cómo se plantea entonces que estoy trabajando con una forma funcional correcta? Primera opción, un análisis gráfico. ¿Cierto? Pero el análisis gráfico nos funciona es cuando tenemos una X y una Y. La segunda opción sería aplicar una prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? ¿En dónde aplicamos prueba de hipótesis? En la fase de verificación. Es allí donde aplicamos una prueba de hipótesis. Y hay una prueba de hipótesis que establece, dice, el modelo se encuentra correctamente especificado en su forma funcional. Hipótesis nula. Después viene otra hipótesis alterna, que es el modelo se encuentra incorrectamente especificado en su forma funcional. Aplicamos un criterio que de entrada ya debo decir es una chi cuadrado. Por lo tanto, cuando yo digo chi cuadrado, usted dice tablas estadísticas, distribuciones. Entonces yo le digo, sí, en este curso usted tiene que trabajar con la F, la T, la chi cuadrado, la Dulby-Watson, etcétera. Y esas tablas estadísticas hay que volverlas a trabajar y estudiar. ¿De acuerdo? Porque usted se acuerda que hay un valor calculado y hay un valor crítico y hay una zona de aceptación y una zona de rechazo. Hay que volverlo a estudiar, porque aquí lo voy a aplicar. Entonces va a haber una prueba que me determine a mí si el modelo se encuentra bien especificado en su forma funcional o si no está bien especificado. ¿De acuerdo? Y es ahí donde vamos a saber más o menos cuál es la forma funcional que debe tener el modelo. Pero hasta ahora
Estamos trabajando con el supuesto de que creemos que la forma funcional es una lineal. Solamente hasta que hagamos esa prueba de hipótesis en la etapa 3, vamos a saber si la forma funcional es la adecuada o no lo es. ¿De acuerdo? Bien. Ok. ¿Qué nos falta entonces para terminar este análisis? Las restricciones. Para mí son tan importantes las restricciones que si las restricciones no están bien planteadas, ¿para qué reviso el segundo punto del parcial? ¿De acuerdo? Si las restricciones están mal planteadas, ¿para qué me desgasto viendo el segundo punto? Entonces, aquí casi que en este parcial hipotético que nos ha colocado el profe Julio como para que tengamos un ejemplo, usted no puede decir, profe, ¿puedo comenzar desde el segundo punto? No. ¿De acuerdo? Entonces, para mí son muy importantes las restricciones. Si no están bien planteadas, créame que ya no funciona. Ni las interpretaciones. Profe, yo calculé bien los betas, hice las interpretaciones. Si los parámetros no tienen una adecuada justificación teórica. Ok, entonces las restricciones son beta 2, mayor o menor que 0. Bueno, ok. Entonces, esto se justifica, ¿de acuerdo? Esto se justifica. Si el profesor da la oportunidad de que justifique, usted lo justifica. Si no, el profesor ya debe decir, esto tiene que ser así, ¿de acuerdo? Pregunta. Profe, digamos, si los aranceles son un impuesto y los impuestos no los dan en términos porcentuales, uno podría pensar que el beta 3 tendría, digamos, la restricción sería que está entre 0 y 1. Una pregunta de teoría económica, ¿cierto? Un problema de pregunta teórica. Bueno, debemos leer alguna resolución. Los aranceles es un factor que limita el comercio exterior. No pueden motivar ni exportaciones ni importaciones. El efecto de los aranceles sobre las importaciones es negativo porque limita el comercio exterior, limita el desarrollo de la balanza comercial. Y no estoy planteando un enfoque teórico preestablecido. Lo que estoy diciendo es que el efecto inmediato de los aranceles sobre las importaciones es que se reducen. Si yo quisiera ser más conciso en mi explicación, diría, el arancel constituye un gravamen que incrementa el precio y por lo tanto desestimula la demanda por importaciones. Efecto negativo. ¿Quién plantea eso? Digamos que lo plantean los monetaristas. ¿Quién lo plantea? Digamos que lo plantea Richard Cantillon. ¿De acuerdo? Entonces, repaso. Yo le puedo explicar esa restricción, pero yo no le puedo explicar toda la restricción. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con restricciones. Bueno, ok. Claro por la importancia que tiene la formulación del modelo. ¿Sí? Bueno, ok. Una vez tenemos ese primer punto, entonces el profesor dice, bueno, son 2 puntos. El primero vale 2.5 y el segundo debe valer 2.5. Si usted tiene bien explicado esto y tiene bien explicado esto, conozco sus puntos débiles. Esto es lo que me interesa, que esté bien explicado. Entonces se gana el 2.5. ¿De acuerdo? Pero si esto no se encuentra, si esto no se encuentra bien explicado, no vaya a soñar que ojalá el profe me no fallé en la restricción. Entonces, hay que colocar 2 ahí. Claro, 2 puede ser la nota. No creo que sea, no creo que alcance. No sé. Bueno, ok. Entonces, ahora sí ya va el cálculo de los datos. ¿De acuerdo? Va el cálculo de los datos. Voy a simplificar las cosas. Nuevamente coloquemos nuestro Excel. ¿De acuerdo? Como dicen los españoles, a por la segunda matriz, ¿cierto? La segunda matriz
es X transpuesta Y. ¿De acuerdo? La segunda parte es X transpuesta Y, suponiendo que esto tengo que invertirlo. Esto hay que invertirlo. Entonces, X transpuesta Y es igual a la sumatoria de Y. Fíjense cómo se construye de fácil. La primera es simplemente la sumatoria de la endógena. La segunda es la sumatoria de la endógena multiplicada por la primera exógena. Lo que sigue es la endógena multiplicada por la siguiente. ¿La siguiente qué? Exógena. Y así hasta que agote el total de variables. ¿Variables qué? ¿Listo? Esa es la segunda parte, suponiendo que ya invertí esta matriz, ya la volví matriz inversa. Ok, entonces, sumatoria de Y. Usted mete todos los datos de Y, usted me suma 20 más 15 más 12 más 18 más 16 más 20 más 25, y eso le da ¿cuánto? ¿Cuánto le da aquí, por favor? 126. Eso da 126. 126. Para la siguiente, fácil, porque lo que toca es hacer simplemente una multiplicación, una suma producto. Entonces, Y por X2, esto me quedaría 20 por 8 más 15 por 11 más 12 por 15 más 18 por 11 más 16 por 18 más 20 por 12 más 25 por 9. ¿Cuánto me da eso? Ya, 1456. Y el último, porque agotaríamos hasta X3 únicamente, me quedaría como la suma producto de 20 por 7 más 15 por 9 más 12 por 10 más 18 por 9 más 16 por 7 más 20 por 5 más 25 por 3. Y eso me da. Esta matriz me queda en 844. Tenemos tiempo para sacar la de cofactores. Tenemos tiempo para sacar la de cofactores, ¿cierto? Saquemos la de cofactores. Al menos la voy a dejar planteada, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz de cofactores es la punta, ¿cierto? Entonces, la adjunta de la inversa, o sea, la adjunta de X transpuesta, no es la adjunta de la inversa, es la adjunta de X transpuesta X, ¿cierto? Es igual a esta primera submatriz que se genera eliminando primera fila, primera columna, primera fila, primera columna. Entonces me queda 1080, 617, primera submatriz, 1080, 617, 617, 394. Primera submatriz. Signo positivo. Negativa la que sigue. Se elimina entonces primera fila, segunda columna. 84, 617. $50, 394. Y vamos por el último cofactor de filas, ¿cierto? El último cofactor de filas. Elimino primera fila, última columna. 84, 1080. ¿Qué me queda abajo? 50, 6. Ok. Tengo planteada esa primera, ustedes sacan las demás. Ejercicios.
Primer ejercicio. Esto hace parte de los talleres, ¿de acuerdo? Esto hace parte de los talleres. Les dice, hagamos una cosa. El primer ejercicio va a ser el mismo que estamos realizando, pero vamos a crear una variable x4 que se llame pi. Coloquémosle allí x4 y x4 va a ser pi. Pues casi que la tarea va a ser el mismo punto, es decir, formule un modelo econométrico explicativo de las importaciones en función de devaluación y PIB. ¿De acuerdo? Primer punto. Ahorita Leticia nos da unos datos ahí. ¿De acuerdo? Leticia, coloquémosle los siguientes datos. Colóquele 2, 8, 5, colóquele 8, 10, 12, 14. Entonces, atención, primer punto, formular un modelo explicativo de las importaciones en función de la devaluación y del PIB. ¿Sí? Segundo punto. Formule un modelo econométrico explicativo de las importaciones en función de los aranceles y el PIB. Segundo punto. Repito, formule un modelo econométrico explicativo de las importaciones en función de los aranceles y el PIB. Tercer punto. Formule un modelo econométrico explicativo de la deuda externa. Formule un modelo econométrico explicativo de la deuda externa en función de las reservas monetarias internacionales. Formule un modelo econométrico de la deuda externa en función de las reservas monetarias internacionales y las tasas de interés internacionales. De este punto, Leticia nos va a enviar los datos. ¿De acuerdo? De este punto, Leticia nos va a enviar los datos. ¿Ese es el 3? Vamos con 4. Vamos con 4. Formule un modelo econométrico explicativo de la inversión privada. Formule un modelo econométrico explicativo de la inversión privada en función de las tasas de interés y la producción. Formule un modelo econométrico de la inversión privada en función de las tasas de interés y de la producción. ¿Ese qué punto es? 5. Formule un modelo econométrico de la demanda de un bien normal Formule un modelo econométrico de la demanda de un bien normal en función de los precios y el nivel de ingreso disponible. ¿Qué punto es ese? 6. Formule un modelo econométrico explicativo de la inflación.
formule un modelo econométrico explicativo de la inflación en función de las tasas de interés de intervención y del crecimiento económico. Ok, nos vemos en la próxima clase.